la reunión. Esta primera charla que trabajaremos hoy la va a dirigir y nos la va a acompañar el doctor Luis Roberto Velázquez, que nos acompaña desde El Salvador y que como los que nos estuvieron acompañando el miércoles pasado vieron la calidad de profesional que es. Y Luis Roberto, de antemano, muchas gracias, bienvenido. Ya tienes el hospedaje donde puedes compartir tu presentación y ya el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. ¿Me logran escuchar? Entonces, ¿me logran escuchar mejor ahora? Sí, señor, ahora te escuchamos bien. Ok. Un gusto entonces volverles a encontrar y saludar por este medio. Y voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar algunas láminas que traigo esta noche para poder compartir con ustedes. Lo único es si me puede ayudar Juan Carlos, que no me dice que no puedo compartirlo. Discúlpame, es que creo que te di, es en Luis R donde te lo tengo que compartir. Sí, Te lo compartí en el otro. Listo, ya está en Luis R. ahí está. Bueno, qué gusto entonces compartir con ustedes esta noche y pues hablar un poco de lo que son los cuidados paliativos. Juan Carlos ya me había presentado, mi nombre es Luis Roberto Velázquez, y soy licenciado en enfermería. En la actualidad trabajo como especialista en cuidados intensivos neonatales, con una maestría en administración y gestión de la enfermería, además de la especialización de tanatología infanto-juvenil, que son especializaciones que nos ayudan a entender también un poco lo que enfrenta la gente antes de morir. Y también trabajo como director de una institución en la cual nos dedicamos al cuidado de los pacientes paliativos. Y nos dedicamos pues al cuidado de las personas que dan con diferentes patologías, y los cuidados paliativos pues van a desarrollarse principalmente, empiezan en el seno de la familia, ¿verdad? La agenda para este día, pues del saludo de la bienvenida, y vamos a presentar algunos objetivos, el desarrollo de la temática, un resumen y la despedida. Los objetivos de esta presentación, pues definir los cuidados paliativos, conocer la finalidad del tratamiento y los cuidados paliativos, e identificar el rol de los cuidadores con las personas que reciben la atención paliativa. Cuidar es una palabra que refiere o nos refiere que es una acción que nosotros realizamos, que esta procede del latín, que significa, que dice cogitatus, que significa pensamiento. Por lo tal, todo aquel que cuida está pensando en cómo va a hacer para mantener a esta persona lo mejor posible. Paliar va a ser una palabra que deriva también del latín, de la palabra paliatus, que significa cubierto con una capa. Entonces, cuando hablamos nosotros de los cuidados paliativos, vamos a hablar de que es toda aquella acción, lo que nosotros pensamos en cuidar, o que de la forma en la que la persona sienta el menos dolor posible, y, y pues también que sienta un alivio en el sufrimiento en el momento en el que él lo está percibiendo. Paliativo se entenderá, dice entonces, como el alivio del sufrimiento cuando la cura ya no es posible. Eh,
¿Qué paliamos? Bueno, a través de los cuidados paliativos, nosotros nos encargamos de pensar cómo cubrir a esta persona o cómo protegerla del dolor, de la ansiedad y del miedo. Normalmente, estas tres experiencias son básicamente a lo que nos enfrentamos con un paciente a quien le decimos que tiene una enfermedad que no tiene un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico o algún tratamiento específico que pueda curarle de esa enfermedad que en este momento padece. Entonces, la gente, todas las personas, todos vamos a entrar en etapa de sufrimiento que lo vamos a tener como una experiencia dolorosa. El sufrimiento no solo es físico, sino también hay un sufrimiento espiritual, hay un sufrimiento psicológico, e incluso la gente llega a sentirse sola y con temor por la incertidumbre de lo que está pasando con su salud en su vida. Los cuidados paliativos tienen muchas definiciones y yo les voy a enseñar por aquí un par de definiciones, pero al final nos vamos a quedar con una definición específica. La Sociedad Americana del Cáncer dice que los cuidados paliativos van a ser un enfoque especial del cuidado de las personas que tienen enfermedades graves como el cáncer. Estos cuidados se van a centrar en mejorar la calidad de vida, ayudando a los pacientes y a los cuidadores a tratar los síntomas de enfermedades graves y los efectos secundarios de los tratamientos. Están diseñados para que el equipo de atención médica ayude a las personas que padecen una enfermedad grave a vivir tan bien como sea posible por tanto tiempo como puedan. Estos significa que los activos están pensados para darle durante el tiempo de vida a la persona un confort específico. La Organización Mundial de la Salud dice que los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan los problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Planteamiento que se concreta en la prevención y alivio del sufrimiento mediante la detección precoz y la correcta evaluación de la terapia del dolor y otros problemas, ya sean estos de orden físico, psicosocial y espiritual. En ambas definiciones podemos encontrar que la característica principal es que hablamos de que los cuidados paliativos se van a ofrecer a personas que tengan una enfermedad potencialmente mortal, la cual no tenga un tratamiento específico que lo cure, sino que se encarga de ir aliviando aquellos síntomas que puedan presentar durante el desarrollo o el camino que va a ir desarrollando esta enfermedad. Y esta definición es bien importante porque en ellos ya toman el orden físico, el social y el espiritual. Pero esta definición, que es de Cicely Saunders, es una de las definiciones que a mí más me gusta, porque ella dice que los cuidados paliativos son una forma profundamente humana de ayudar a comprender al paciente terminal o incurable para aliviar su dolor y su sufrimiento al culminar la vida. Esta definición de Cicely Saunders es una definición creada pues hace varias décadas en la que ella nos habla que pues sin importar lo que nosotros seamos, vamos a ser bastante importantes, que vamos a importar siempre hasta el último momento de nuestras vidas y que vamos a hacer todo lo que la medicina hace, todo lo que está a su alcance, no solo para que muera de una manera pacífica, sino que también para que mientras viva lo haga con dignidad. Aquí es importante que nosotros conozcamos que las personas cuando enfrentan una patología o una enfermedad que ya se ha determinado que no tiene una cura o un tratamiento, muchas veces los familiares por tratar de salvarles la vida o intentar creer que estando en una institución ellos van a mejorar su salud y van a recuperarse y que van a poder llegar a la casa en algún momento y disfrutar lo que disfrutaban con ellos, muchas veces los institucionalizan y miren que en las instituciones los pacientes se ven rodeados de nada, de un vacío de la habitación donde solo entra el personal de salud un par de veces al día para darles tratamientos y luego quedan solos. Muchas veces no hay un acercamiento total de la familia hacia ellos.
Los cuidados paliativos en general están pensados para brindarse a aquellas personas que por su situación de salud, la medicina ya no puede ayudarles, pero sí podemos ayudarles de otra forma, evitando la soledad, el sufrimiento, evitando que estas personas se alejen de su núcleo familiar. Antiguamente, los cuidados paliativos se entendían de esta manera. Tenemos a la medicina tradicional en la parte verde. La medicina tradicional va a ser, nos vamos a referir a ella cuando un médico da un diagnóstico y da un tratamiento, sea este pastillas, o sea quirúrgico, o de cualquier otra índole. Entonces se daba un diagnóstico y cuando la medicina tradicional miraba que este tratamiento no iba a funcionar, que no iba a ayudarles a curar, se hacía un cese de este tratamiento, el que llamamos tratamiento curativo. Y desde entonces empezamos a ver a la persona como una persona que ya no tiene una cura y ya los llaman los enfermos terminales o la parte de la gente moribunda, ¿no? Pero fíjense que este concepto es bastante grande, es bastante antiguo. Este concepto consideraba únicamente que los cuidados paliativos se daban al final de la vida, o sea, cuando la persona ya iba a morir. Pero ahora los cuidados paliativos, pues sabemos que no son eso, esto ha cambiado. Los cuidados paliativos se van a ofrecer desde el inicio de un tratamiento. Los cuidados paliativos modernos nos van a hablar que vamos a ofrecer un cuidado paliativo desde el diagnóstico, desde que nos dicen que nosotros o sus familiares tienen una patología que no tiene cura. Antes, el cuidado paliativo tenía mucha relación con los enfermos de cáncer, pero luego de un tiempo empezamos a ver que todas las enfermedades crónicas son enfermedades que necesitamos dar un cuidado paliativo. Aquí vamos a tener las personas diabéticas. Ustedes saben que el diabético ya no tiene un tratamiento que va a curar su problema, sino que tiene un tratamiento que va a paliar la problemática que puede presentar. Al darle los medicamentos hipoglicemiantes o la insulina subcutánea para que mantenga los niveles de insulina en un estado regular, esto lo que hace es evitar que el paciente sufra. Y es que miren, hace un par de décadas, cuando no existía la insulina o los hiperglicemiantes orales, los diabéticos morían con mucho sufrimiento, a veces con dolor por las úlceras causadas por los mismos problemas. Entonces, cuando estas enfermedades, pues vuelvo y repito, no tienen una cura total, pero sí un tratamiento que logre paliar los efectos que pueden tener, esos son los cuidados paliativos. Y no debemos confundirlos con los cuidados al final de la vida, porque los cuidados al final de la vida sí son ya para pacientes que ya están en una etapa agónica, una etapa donde el tiempo de vida está limitado a un par de meses, a un par de semanas. Pero los cuidados paliativos ahora pues empiezan o se dan desde el momento del diagnóstico para que tengan una calidad de vida o una calidad de un tratamiento que les permita pues vivir de forma tranquila en los días que ellos tengan. Cuando hablemos de cuidados paliativos no tenemos que tener miedo porque vamos a morir pronto, sino que hay que aceptarlos como un cuidado que van a permitir que la enfermedad que se padezca sea manejable hasta donde lo permita, pero manteniendo aquellas funciones normales de la vida cotidiana. Por ejemplo, existen muchas instituciones de salud que todos los pacientes diabéticos, hipertensos o enfermedades crónico-degenerativas o neurodegenerativas como el Alzheimer, como Parkinson, como las esclerosis laterales amiotróficas, que los pacientitos van perdiendo algunas funciones corporales, los incorporan a talleres semanales o a clases, por ejemplo, de baile o que los sacan a paseos o que tienen grupos de ayuda. Eso es bien interesante cómo se trabaja ahora en los cuidados paliativos. Y es que es necesario reconocer que estos cuidados
se van a dar pues a lo largo del transcurso de la enfermedad del paciente. Y muchas veces tenemos gente joven recibiendo ya tratamientos paliativos. Es necesario que veamos que el tratamiento paliativo debe darse desde el centro de la familia, incluyendo a las personas o tratando a las personas y cuidándolas en casa, dándoles el amor, el cariño que las personas necesitan, integrándolos a las actividades que ellos hacían antes para que puedan sentirse todavía que que enfermedad en la que ellos están pasando no va a limitar el amor, el cariño, el acompañamiento que el familiar puede dar o incluso que puedan sentir que los vamos a abandonar. Es común ahora en la actualidad, Latinoamérica tiene muy poco esta costumbre, pero hay países, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, en que el adulto mayor una vez presenta una enfermedad como el Alzheimer o el Parkinson o alguna demencia, las personas, los familiares toman la decisión de internarlos en los hospices o en las casas de resguardo de adultos mayores, pensando en que los van a cuidar mejor, en que ahí se les va a dar una atención mejor. Y pues no estoy negando que estos lugares dan atenciones de calidad, pues, pero perdemos el vínculo familiar. Las visitas se reducen a un par de veces por semana, la gente muchas veces los residentes no tienen con quién hablar o dejan de hacer actividades que a ellos les gustaba realizar porque todos tienen pues ciertas reglas donde están siendo cuidados. Les vuelvo a repetir que los cuidados paliativos pues no tienen que ser un sinónimo de perder la vida, sino más bien un sinónimo de vivir una vida diferente, aceptando la enfermedad como parte de nuestra vida y siguiendo los tratamientos que debemos tomar. Nunca hay que olvidar que los cuidados paliativos no significan pelearse con un tratamiento médico o pelearse con un tratamiento farmacológico, sino más bien los cuidados paliativos significan aceptar los tratamientos hasta donde nos puedan ayudar y cuando ya no nos puedan ayudar, aceptar aquello que nos va a permitir respirar mejor, movilizarnos o no tener dolor o evitar aquellas consecuencias que puedan darse por una eh, por el mismo tipo de enfermedad que podamos tener. Los cuidados paliativos van a ser entonces pues una respuesta al sufrimiento y a las necesidades físicas de la persona, a las necesidades psicosociales y espirituales. Y el sufrimiento de una persona dependerá siempre de sus patrones socioeconómicos, culturales y del sistema de salud. ¿A qué nos referimos esto? Cuando hablamos de que el sufrimiento dependerá de los patrones socioeconómicos, hablamos de que también hay una forma, dependiendo la cantidad de recursos que tengamos disponibles, pues así va a ser algún tipo de cuidados específicos a los que vamos a poder acceder o no. Y en cuanto a los culturales, pues también tiene mucho que ver aquellas cuestiones, por ejemplo, en las que hemos sido criados. Si hay alguien que le dicen que usted tiene un cáncer inoperable, pero vamos a darle un tratamiento corto para ver si esto funciona, pero usted va a entrar en un programa de cuidados paliativos y esta persona es resiliente, esta persona es consciente de lo que está pasando con su vida, el sufrimiento de ella será diferente a aquella que en su vida habrá tenido la oportunidad de salir adelante por sus propios medios en la parte emocional, pues, cuando le dicen que tiene un problema. También dependerá del apoyo familiar que se le dé, de cuánto acompañamiento sientan que tienen. Voy a traer a colación el tema del miércoles pasado, donde les hablaba que acompañar al final de la vida es importante y es una oportunidad, es un don. Es un don porque la gente que va a morir nos regala a nosotros un conocimiento que no podemos encontrar escrito en ningún libro. Pero hay personas que no están preparadas para este momento y es aquí en donde el sufrimiento pues es mayor.
porque se sienten abandonados, se sienten castigados, se sienten muchas veces agobiados. Y hay personas, adultas mayores, que cuando ya sienten que sus piernas no dan más para caminar y que tienen que ser alimentados por alguien y que tienen que ser cambiados de su pañal o ayudarles a bañar y todo, empiezan a tener sensaciones de inutilidad y a esto pues nosotros abonamos a veces con algún comentario que cuando vamos a cambiar a papá y mamá hacemos alguna cara que nos enojamos porque ya ensució el pañal y otra vez hay que cambiarlo. Entonces, en el cuidado paliativo incluso tenemos nosotros que ir abordando estos procesos de una forma bastante, por decirlo, bastante tolerante, ¿no? Porque el punto de todo esto es que el cuidado que ofrecemos en el cuidado paliativo no interrumpa o no interfiera en ningún proceso de la persona. Los destinatarios de los cuidados paliativos, pues, ya les expliqué que van a ser todas las personas que sufren y que pueden tener una enfermedad como el cáncer, cáncer incurable o intratable, una insuficiencia cardíaca congestiva crónica cuando el corazón ya está muy hinchado, ya no trabaja bien, le dan pastillas para que mantenga su ritmo, pero sabemos que empiezan a perder o que la sangre ya no se oxigena de la misma manera y pasan con periodos prolongados de sueño, ya no pueden salir a actividades como lo hacían antes. O también los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que son dependientes de oxígeno, las hepatopatías, las insuficiencias renales, enfermedades neurológicas o enfermedades degenerativas. Como ven, el cuidado paliativo se ofrece pues en esas enfermedades que ustedes ahorita podrán pensar, ay, pero mi mamá o mi papá o mi hermana, a quien estoy yo cuidando, ahora mismo tiene un problema pulmonar, depende del oxígeno y nadie me ha hablado que esto ya es un cuidado paliativo. Y yo ya tengo miedo que muera, y yo ya tengo miedo de que pase algo porque nadie me explicó. Bueno, es que los cuidados paliativos, como les repito, se van a dar desde el diagnóstico, desde entender que probablemente ya no tiene cura, que su pulmón en esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya no tiene una mejoría, pero que con los cuidados de mantener el oxígeno, mantenerle los niveles de oxígeno en un 85% de saturación, que sería eh, algo adecuado o con lo que ellos han aprendido a vivir. Y de estar en casa, alimentándose, participando de las actividades familiares, escuchando la voz de los hijos, de los nietos. Este tipo de cuidados, pues entonces se está brindando de una forma adecuada, ya que recibe su tratamiento médico, que es el oxígeno, pero aparte de eso recibe la parte paliativa del amor de la familia, del acompañamiento, de hacerle sentir parte de la familia, y que aunque no pueda ir al paseo a la montaña con nosotros, cuando regresemos le enseñamos las fotos y le decimos, mira abuelita, fuimos a la montaña, así nos fue, te hicimos un video para que lo puedas ver, nos sacamos tantas fotos para que las puedas ver y ellas comenten junto con el familiar las sensaciones o aquellas cosas que ellos quieran comentar y escucharles. Pues Em, también los cuidados paliativos van a tener una parte en la que los síntomas de la enfermedad van a ser tratados. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene consecuencias como vómitos, náuseas constantes, les ayudamos pues a que estos problemas también vayan minimizando o mermando y puedan vivir de una forma tranquila en casa. Esto va a ser a través de un equipo médico o su enfermera, pues va a ir ayudándoles a que cuando haya presencia de síntomas físicos o psicológicos o que hayan necesidades puntuales entre el paciente y la familia, o se pueda coordinar una atención de salud mejor, proporcionando a la familia opciones para, por ejemplo, tratar el dolor, tratar las náuseas, tratar las disneas en casa. Y el principal objetivo de esto es hacer que la persona tenga un grado de bienestar aceptable y que la sensación global, pues, de satisfacción o alivio de estas necesidades físicas, psicológicas, emocionales, espirituales, sociales, eh, sean de lo mejor para el paciente. En todo caso, y siempre vamos a entender entonces que el principal objetivo va a ser proporcionar al enfermo este mayor grado de bienestar.
El sufrimiento, como habíamos hablado antes, siempre va a iniciar en lo físico, con un dolor o con algo que nos estorbe, pero se va a pasar a las dimensiones sociales, psicológicas y espirituales. Sociales cuando creemos que ya no podemos ser parte de aquello que nos gustaba. Psicológico cuando creemos que nosotros por vivir con una enfermedad que no tiene una cura o que el tratamiento ha fallado, dejamos de valer o dejamos de ser algo o alguien importante por el hecho de vivir con ella. Y en la espiritual es aquel pleito, aquel miedo de morir, aquel miedo de no poder experimentar las sensaciones que experimentábamos antes. Y todo ese sufrimiento, el paciente se muestra renuente, el paciente se muestra la mayoría del tiempo irritados, todo les molesta, las palabras de cariño que intentamos darles las rechazan, si intentamos atenderles dándoles una comida especial también la pueden rechazar. Entonces aquí toda esta actitud o esta forma de vivir del paciente también se pasa a un sufrimiento que lo vive la familia. Como les repito, en el cuidado paliativo, pues es de ir teniendo un proceso de acompañamiento y un crecimiento junto con el paciente para irle entendiendo que todo aquello que le duele, que esto vamos a hablar de un dolor total, sea físico, espiritual, social, psicológico, hay una forma de acompañarle y hacerle sentir que en algún momento él puede tener esa tranquilidad y esa aceptación de lo que está pasando. Nunca los cuidados paliativos van a reemplazar a los tratamientos curativos. Estos siempre deben administrarse de forma continua, a menos que un médico los suspenda. Me refiero a que si el paciente saben que ya su progreso está llegando a una etapa terminal, pero nunca vamos a dejar de darle el tratamiento, ya que estos tratamientos nos van a ayudar a mantenerle esa calidad de la que nosotros hablamos. Los objetivos pues, del cuidado paliativo van a ser aliviar el dolor, no alargar ni acortar la vida, dar apoyo psicológico, social y espiritual, reafirmar la importancia de la vida de la persona, considerar que la muerte es algo normal, un proceso natural, proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible y dar un apoyo a la familia durante la enfermedad y el duelo. Por acá les voy a enseñar eh, personas que decidieron continuar con su tratamiento en casa y que a través de una fundación que se llama la Ambulancia del Deseo han encontrado una forma de aliviar el sufrimiento físico, espiritual, psicológico, social que pueden vivir eh, y que aunque esto lo han hecho a través de una ambulancia que los lleva a pasear a otras partes. Quiero decirles que en sus casas también ustedes pueden hacer cosas importantes por sus familiares o por sus pacientes que están recibiendo una paliación de sus enfermedades, con sonreír, con platicar, con hacerse una foto, con llevarle un amigo que ellos querían ver, o con rezar aquella oración que ellos querían rezar desde hace tiempo, o ver la película vieja que la han visto 60 veces, pero que otra vez la quieren volver a ver. O si todos los días quieren comer pollo, todos los días démosles pollo. O si todos los días quieren comerse una gelatina, todos los días darle una gelatina. Claro, pues también no vamos a exagerar con esto, pero me refiero a que aunque lo que van a ver ahorita son acciones muy maravillosas donde de los pacientes, en casa también podemos hacer pequeñas acciones que nos van a ayudar con lo mismo. Dice que acá, el pasado fin de semana, Ambulancia de Deseo en Madrid, Toledo, llevó a una niña de 2 añitos recién cumplidos que nació en Rumania, pero que se vino con sus padres a España para recibir una asistencia adaptada a sus necesidades y que ella requiere muchos cuidados y que depende de varios dispositivos para ello. Esta bebé necesita para respirar un tubo, necesita estarle monitorizando signos, administrándole medicamentos y tratamientos por sonda. Pero ellos querían pasar un fin de semana en familia y descansar un poco de la rutina. Entonces, se llevaron a esta niña a un paseo y pues es una bebé que logró
salir de su hospital a por un paseo a alguna parte. La noche del 23 de junio, cuando todo el mundo esté pidiendo sus deseos y quemándolos en la hoguera, Fundación Ambulancia del Deseo junto a la Fundación Pequeño Deseo estará haciendo en realidad el sueño en la realidad del pequeño Miguel. Vamos caminando a Sevilla junto a su madre, Paqui, y su padre, Víctor, y Miguel disfrutará de una tarde inolvidable acompañado del equipo médico y su familia. Le deseamos un buen viaje. Lo sacaron del hospital para que pueda disfrutar en su casa una tarde rodeado de las personas que él quiere. Le vuelvo a repetir, muchas veces institucionalizan a los pacientes por las necesidades de salud, pero en algún momento es necesario también que ellos convivan con su familia y se vuelvan a sentir parte de ella. Pascal es un holandés de 40 años que quería volver a su país. El equipo de voluntarios de la fundación viajó a Málaga para recogerlo del hospital y ayudarlo a cumplir su deseo de regresar a su país. Fue un viaje largo desde Málaga a Navarra y durante el mismo Se trata de los cuidados paliativos. amenizábamos las horas de una visita. Cuando iban caminando, visualizaban las vistas espectaculares y escucharon algunas canciones de los años Miras 80. que ese hombre que está dando la conferencia se parece a Ronnie. En Navarra nos esperan, dice, los compañeros de la Fundación Ambulancia del Deseo No, Luis para Roberto, continuar su viaje. Luis Roberto, perdona. Elena, por favor, cerramos el micrófono y sí, Luis Roberto está muy chusco. Muchas gracias, nos enteramos todo. Y Luis Roberto, felicitación porque se ven muy bien las señoras que están acá. Luis Roberto, nos quedan pocos minutos, por favor. Sí, Elena, gracias, Elena. entonces ellos se lo llevan desde España a su país de origen, sale del hospital, su tratamiento ha fracasado, pero lo que no ha fracasado es su deseo de vivir y de sentir que la vida continúa después de la enfermedad y que puede vivirla con su familia los días que puedan hacer falta. Mara quiere cumplir el deseo de visitar Toledo y pues también la llevaron a un viaje donde esta joven de, esta joven de veintitantos años pues regresa a su casa para morir tranquila. También tienen el deseo de José, donde él se quiere ir a Cuenca. Y esta persona lo que quería era visitar a sus padres difuntos en el cementerio, llevarle flores, despedirse por última vez antes de morir y acompañarlos. Otro deseo ha sido el de una persona que quería visitar o ir a la romería de la Virgen y fue acompañada por su hija y no solo tuvo la oportunidad de visitar la capilla que tanto quería, sino que también pudo asistir antes de partir nuevamente a la institución en donde ella estaba. Con esto quiero decirles que los cuidados paliativos, aunque se entendían como cuidados que se daban al final de la vida cuando no había otra opción, hoy debemos entenderlos como que el cuidado paliativo es aquel que se ofrece de la mano del tratamiento médico para ayudarle al paciente a vivir una vida tranquila con las posibilidades que tengamos, con los medios que tengamos, con aquello que se nos proporcione como parte del servicio del tratamiento médico, para ayudarles a que siempre, siempre puedan tener la oportunidad cada día de vivir esa vida que ellos están viviendo. Esta frase se la dejo: vive, sonríe, disfruta. Tenemos muchas vidas y solo una muerte. Y esto significa todos los días vivimos nuevamente. Tenemos la oportunidad de hacer aquello que no hicimos, de disfrutar aquello que no disfrutamos. Y cuando llegue este momento, pues cuando te toque cumplir con tu ciclo, abras los brazos y abraces fuerte la eternidad. No hay que tener miedo, porque como las mariposas dejaremos en algún momento nuestro cuerpo crecer el capullo y extenderemos las alas para poder llegar a aquel lugar de eternidad felices y tranquilos, porque no habrá nada que nos estorbe ni que nos moleste. Entonces, pues, les deseo que tengan una muy buena noche, que los temas que continúen sean de beneficio para ustedes y que al final recapaciten que estos cuidados que vamos a ofrecer son cuidados que tienen que ser llenos de amor, de paciencia y siempre, siempre, siempre no olviden que hay que tomarse
muy en serio que las personas tienen necesidades no solo físicas, sino también espirituales. Hay que decir te amo, hay que decir te quiero, te extraño, hagamos esto, riamos este día, tomémonos un café, seamos felices. Hoy el azúcar te salió a 80, tomémonos un cafecito con un pan, no hay problema, solo hoy. Y ya mañana veremos qué pasa. Sigamos con el tratamiento, ¿no? Espero pues entonces que este tema haya sido de su agrado y que les beneficie mucho en lo que ustedes hacen. Y para mí ha sido un gusto. Y Roberto, muchísimas gracias. Como siempre, muy pertinentes tus presentaciones. Te agradezco mucho. Ya para cuestión de tiempo, entonces quiero presentarles al siguiente conferencista, que es un amigo de la red latinoamericana, que ustedes ya, los que nos han acompañado en eventos como el Congreso, el Encuentro, lo conocen, es Fernando Roca, cuidador familiar, y nos va a acompañar hoy con la charla El invisible cuidador familiar. Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Ya tienes el hospedaje para compartir tu presentación. El auditorio es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a todos, buena noche. Bueno, muy interesante el tema de Roberto, los cuidados paliativos. Bueno, acá vamos a dar un pequeño salto. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me dicen cuando la vean. Bueno, ahí ya la ven. Ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, mil gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que obviamente nos atañe a todos, que es el tema de ser cuidadores. Eh, pero el punto es que el cuidador usualmente es una persona invisible ante la sociedad. Entonces vamos a hablar del invisible cuidador familiar. ¿Y por qué queremos hablar de esa invisibilidad? Fundamentalmente porque es importante que para nuestra salud mental y física, es como decía Roberto, hay que apoyar a la persona que está enferma o que está en su última etapa o en sus últimos años, como nuestros padres usualmente. La idea es que también nosotros tengamos un balance de vida. Bueno, la idea es que pasemos de ser ese invisible cuidador familiar a volvernos visibles. Bueno, yo les cuento muy rápidamente. Soy autor del libro Ahora soy papá de mis papás, que es una experiencia propia de varios años, de casi 10 años en el proceso de cuidado de mi suegra y de mi mamá, junto con mi esposa. Y tengo la fortuna de tener estas charlas con ustedes, de compartir espacios con distintas personas que tienen que ver con el mundo del cuidado, con el mundo del buen envejecimiento, de la nueva longevidad. Entonces, hoy les quiero contar un poquito sobre el tema. Fundamentalmente, muy rápido les cuento de mí. Eh, mi, mi, mi etapa de ser papá de mi mamá arrancó más o menos en 2013 oficialmente, aunque ya llevaba mucho tiempo eh, muy pendiente de ella. Y digamos que hoy comparto ese espacio junto con el cuidado de mi suegra y mi mamá, y hay veces tengo la oportunidad de tenerlas juntas, aunque están a 1000 kilómetros de distancia, pero digamos que como buenos cuidadores sabemos correr y estar siempre con los seres queridos. Bueno, eso un poquito para entrar en materia. Y entrando en materia, fundamentalmente, quiero comentarles que hay unas estadísticas interesantes de Colombia. Yo sé que hay gente de distintos países acá, pero les voy a hablar un poquito de Colombia, donde hablamos de, primero, quiénes somos y cuántos somos en el mundo del cuidado. El DANE, que es el Departamento Administrativo de Estadísticas de Colombia, que es el que lleva los censos poblacionales y otras estadísticas, nos dice que el cuidado se considera que incluye varias áreas. ¿Cuáles son las áreas que incluye? El suministro de alimentos, el mantenimiento de vestuario, limpieza y mantenimiento del hogar, cuidados y apoyo de personas, que es posiblemente donde estemos nosotros, compras y administración del hogar y voluntariado. Se considera que en Colombia, perdón, se me pasó, que en Colombia hay del orden de 10 millones de cuidadores, de los cuales en hombres hay 3.1 millones
y 7.1 millones de mujeres. Esto es importante también entenderlo porque el cuidado siempre ha estado más del lado de las mujeres, más como responsabilidad, tal vez por su función maternal, porque son el eje de las familias. Y esto también nos lo muestra en la estadística, donde hablamos de que el tiempo dedicado a hacer cuidados directos o indirectos o pasivos en las mujeres es del orden de 7.7 horas en el día y 5.55 en el caso de los hombres que cuidan. Eso da un promedio más o menos de 6.45 horas. Entonces, lo importante acá es entender que definitivamente sí hay, digamos, hay una carga mucho más grande en el cuidado por parte de las mujeres, de la responsabilidad por parte de las mujeres. Bueno, escucho por ahí un micrófono abierto, les recomendamos tenerlos cerraditos. Bueno, por el otro lado, también hablando de estadísticas, encontré esta estadística que me pareció muy, muy interesante, es que cuando hay personas que no son cuidadoras y personas que son cuidadoras, definitivamente la dedicación es mucho más alta cuando hay ocupación laboral. Estamos hablando de personas que trabajan y no cuidan y ellas trabajan, digamos, un 84% del tiempo y las personas que son personas cuidadoras trabajan más del 90% del tiempo. Esto significa realmente que el tiempo de trabajo remunerado sigue siendo más alto en las personas no cuidadoras. O sea, estos cuadros que a veces no son tan fáciles de entender, lo que dicen es que definitivamente una persona que trabaja en un trabajo normal tiene mejor remuneración que una persona que es cuidadora. Entonces, esto también para que vayamos entendiendo cómo es nuestro día a día y esto es cuando se habla de cuidado remunerado. Entonces es importante ver que digamos, hay una desventaja del cuidador con respecto a opciones laborales convencionales y que también hay una desventaja en términos de dedicación por parte de las mujeres de cuando son mujeres comparadas con los hombres. Bueno, acá en este que hablamos de tiempo de remunerado, hay un concepto que se llama el concepto de los trabajadores cuidadores, que son precisamente estas personas que trabajan o trabajamos luego de nuestra jornada laboral o incluso durante nuestra jornada laboral. Eso significa que si estamos en una empresa, muchas veces tenemos que pedir permiso para llevar a nuestros padres a sus citas médicas, a temas legales, a temas bancarios, porque no hay quien lo haga. Esto fundamentalmente es un tema que no está muy visible en las empresas en este momento y la idea es entender si las empresas los tienen identificados e incluso si las empresas les apoyan. No sé si al final nos van a comentar si algunos de ustedes viven esta situación, es decir, si ustedes tienen un horario laboral normal, digamos de 8 a 5, de 9 a 6 de la tarde, y tienen que luego llegar a casa y revisar todo el estado de la persona que ustedes cuidan, sean sus papás, sean su pareja, sea un hijo. Acá, digamos, hablando de cuidado, estamos hablando de cuidar en general, no solo cuidar a los padres, que es mi tema, pero aquí hablamos de un cuidado general. Entonces, al final, vamos a tener unos minuticos para intercambiar opiniones, pero vayan anotando si algunos de ustedes son trabajadores cuidadores, es decir, que trabajan en una empresa en un horario normal y tienen que llegar a hacer una doble jornada en sus casas, revisando todo el tema de la persona que cuidan los medicamentos, el aseo, la alimentación, eh, cambio de ropa, baño, bueno, etcétera. Lo que sabemos que hacemos todos los cuidadores. Bueno, por el otro lado, esta cifra es súper importante. Este último slide no los voy a llenar de números, pero sí quería que tuvieran un contexto numérico de alguna manera. Este slide lo que dice es que en el cuidado de personas de más de 65 años, estamos hablando que hay 6.2 millones de personas en Colombia que pasan de 65 años y que si tienen cuidado, y son 200, son el 41%, y ahí dentro de ese porcentaje hay 254.000 personas que reciben cuidados que son mayores de 65 años.
Es decir, debe haber un número similar o parecido a esos 254.000 personas que cuidan, debe haber unos 200.000 personas que son cuidadores. O sea, miren que las cifras son gigantes cuando hablamos, cuando esto lo ponemos en números y en estadísticas. Realmente estamos hablando de una población de cuidadores absolutamente gigante en el país. Estamos hablando realmente de millones de personas, porque en todas estas edades se puede cuidar, ¿no? En todas estas edades cuidamos niños, cuidamos a los adolescentes, cuidamos personas como pueden ser nuestras parejas, hermanos, familiares, que no necesariamente hacen parte del grupo de personas mayores o de la tercera edad o de la cuarta edad, pero cuando nos concentramos en más de 65 años, estamos hablando de que hay una gran cantidad de personas a cuidar y cuidadores. Y esto también en términos de crecimiento de la población, en términos de más que de crecimiento, de envejecimiento de la población. Colombia es un país que está envejeciendo muy rápido, es uno de los países con una tasa de envejecimiento más rápido del mundo. Y ahí, como para que nos llevemos una idea, dentro de más o menos 12 años, vamos a hacer el número de personas mayores de 65 años, vamos a hacer igual al número de adolescentes que hay en Colombia. O sea, lo que significa es que también el tema del cuidado abre un mundo bien importante en términos de oportunidad para quienes acá son cuidadores familiares o para quienes son cuidadores profesionales, de entender que cada día va a haber que cuidar a más personas. Bueno, ahora, el título de nuestra charla de hoy es ¿Por qué somos invisibles? Y yo voy a ser un poco autocrítico con este tema y fundamentalmente quiero darles como dos versiones que tengo de por qué somos invisibles. La primera es porque no nos valoramos. No lo hacemos nosotros ni lo hace nuestra familia. Nosotros hablamos de que cuidamos 7 por 24, es decir, 7 días a la semana, 24 horas al día. Pero la pregunta es ¿por qué cuidamos tanto tiempo? Porque si la gran mayoría está compuesta de familias con más de un hermano, que es lo usual, obviamente cuando es solo un hijo, pues es difícil que delegue o que reciba ayuda de alguien, pero cuando somos más familias de dos, de tres, de cuatro o de cinco, ¿por qué no recurrimos al apoyo familiar? Claro, obviamente algunos de ustedes dirán, hay familias, las familias modernas están muy disgregadas, muchas veces unos hermanos están en la misma ciudad, pero otras veces han migrado a otras ciudades dentro del mismo país o incluso viven en otros países, lo que obviamente hace imposible cuidar de forma presencial, pero si hay otras formas de cuidar, de apoyar. Todos los hijos podemos tener roles diferentes. Claro, todos tenemos situaciones diversas. Unos son casados, otros no son casados, unos tienen hijos, otros no tienen hijos. Lo que decía, unos están en la ciudad, otros no están en la ciudad, pero igual el cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la familia. Sé que muchos estarán diciendo, no, pero es que los hermanos no ayudan, muchas veces cuando vienen es para complicar la vida, no nos colaboran, por el contrario, nos descuadran a mi mamá, nos descuadran a mi papá, porque les dicen cosas, porque les cambian hábitos que nosotros sabemos que no están bien, porque les dan de comer cosas que no son, porque se les olvidan los medicamentos, y un poco como la imagen de la fotografía que vemos, pues solamente se vuelve un dolor de cabeza. em, el Por ahí tenemos un micrófono abierto, por ahí, por ahí. Marisol, por favor, cerramos el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Marisol, muy amable. Bueno, entonces, les decía que fundamentalmente, claro, seguro todos hemos puesto esta cara que vemos aquí en la imagen de decir, bueno, ¿qué hacemos? Pero realmente el reto es a que cambiemos un poco nuestras posturas, a que no dejemos, no nos recarguemos, no nos creamos el super cuidador que lo puede todo, porque finalmente vamos a terminar muy agotados, si no quemados. Todos conocemos el síndrome del cuidador quemado. Entonces, de alguna forma, yo considero es que nosotros también que tenemos que valorarnos a nosotros mismos, valorar nuestros espacios, valorar nuestro tiempo y
devolverle un poco, sí, a nuestros padres, eso es fantástico y eso hay que hacerlo, pero también hay que compartir esa responsabilidad con nuestros hermanos y si no, buscar nuestras redes de apoyo. Sé que acá todos son expertos y a todos se les ha hablado mucho de las redes de apoyo, entonces digamos que hay que buscar cómo poder delegar un poco esa carga que tenemos, soltarla un poco para que no terminemos absolutamente quemados. Bueno, mi segunda teoría eh, es, y posiblemente algunos de ustedes también me lo podrán decir más adelante, es porque afecta nuestro trabajo, pero no lo reportamos. Esto es bien importante decirlo porque es un tema, entre comillas, nuevo, como muchas de estas cosas que vemos en el mundo del cuidado, aparentemente son nuevas, pero no lo son tanto. Acá, ¿a qué me refiero con este punto y con esta imagen? Posiblemente muchos de nosotros trabajemos en empresas, seamos empleados y tenemos una situación de cuidar a una persona, o sea, como hemos dicho, un hijo, la pareja o los papás, pero no lo contamos, no lo reportamos en la empresa. ¿Por qué no lo reportamos? Posiblemente tengamos temor de ser calificados de empleados problema, de empleados que piden muchos permisos, que abandonan su trabajo, que no cumplen con su labor por estar cuidando. Pero este es un tema que es bien importante porque se vuelve un tema oculto, se vuelve un tema que no se habla. Las áreas de recursos humanos, que a veces toca ponerles una IN antes de la palabra humanos, no se dan cuenta, pero también porque las áreas de recursos humanos vienen con muchas actividades, con mucho trabajo, tienen que velar por muchas responsabilidades y estos temas muchas veces, al ser tan nuevos, pues digamos que no le ponen tanta atención como debieran. Por eso es importante que nosotros compartamos lo que somos, sin vergüenza, ¿ok? Si nuestros papás están enfermos con una enfermedad complicada, una enfermedad terminal o con una enfermedad mental, digamos que son las que tienen como mayor estigma y nos da miedo decir que un papá o una mamá tiene Alzheimer, pues no nos debe dar vergüenza. O sea, de hecho, yo tengo un lema que digo que las enfermedades mentales no se ocultan, se comparten. Y creo que, y sé que acá dentro del público hay muchos que hemos tenido papás con Alzheimer y sabemos lo difícil que es. Entonces, si ya de por sí el trabajo no es tan fácil, ¿por qué no hablar y compartir y decir, oiga, venga, yo tengo una situación compleja, quiero contárselo, esto no es para que me quite responsabilidades ni me quite trabajo, pero sí que sepa que estoy manejando una situación especial que seguro durará un tiempo X, no sé cuánto, que pues nadie puede determinar cuánto vive una persona con una enfermedad en general o con una enfermedad mental, es más complejo todavía, pero sí es importante que las áreas de recursos humanos lo entiendan para que sepan que no es un fenómeno aislado. Les voy a dar una referencia importante. Yo este año dicté en dos compañías, una muy grande y una más pequeña, una del mercado de la higiene, donde di dos conferencias y di tres realmente. De esas tres conferencias asistieron 110 personas, de las cuales 25 son trabajadores cuidadores. Y esos trabajadores cuidadores salieron de las conferencias que yo estaba dando porque les pregunté, ¿quiénes de ustedes son trabajadores cuidadores? Y levantaron la mano 25 personas. Estamos hablando más o menos del 22-23% de una empresa que es muy grande y que yo solo me reuní con 110 personas, pero la empresa tiene 3.000 personas. O sea, imagínense en 3.000 personas, si el 22% son trabajadores cuidadores, pues estamos hablando de un número gigantesco. Estamos hablando de más de 400 personas que son trabajadores cuidadores. Entonces, también esto es para que valoremos que lo que nosotros hacemos, uno, es muy importante. Dos, que no estamos solos, sino que es mucha gente la que está en nuestras condiciones, pero si nosotros no nos contamos, si nosotros no hacemos visible todo este tema, si en esta compañía que puede tener entre 350, 400 personas en la misma situación, pues que 300 o 400 personas son muchas veces una cantidad más grande que muchas de las compañías en que trabajamos todos. Esto es porque es una compañía inmensa, pero pues 300 o 400 personas son un ejército.
Y si nosotros no visibilizamos ese ejército de personas que son cuidadoras, trabajadoras, que tienen una doble jornada, pues ¿quién lo va a hacer? O sea, esto es un tema que por eso se los planteo acá. Y esto tiene, además, eh, dos caminos. Acá lo que les invito también es a negociar. En el caso de la familia, negociar amorosamente. Indudablemente sé que todos hemos pasado por la situación de querer matar a los hermanos, de no llevárnosla. Son muy pocas las familias que realmente son muy unidas, que pueden, digamos, dialogar todos los temas, que pueden ponerse de acuerdo, que pueden dejar afuera sus diferencias. Entonces, igual, con la familia pelear es muy complicado porque en algún momento te va a tocar compartir con ellos, sea al comienzo, sea al final. Si tuvimos una pésima relación durante la época de cuidado de nuestros padres y al final nos toca negociar temas de herencias, dineros y todo eso, pues va a ser peor. O sea, no se imaginen que el tema va a mejorar y se va a aliviar si tuvimos una mala relación cuando estaban nuestros papás, nuestro papá, nuestra mamá. No, al contrario, va a ser peor. Entonces, digamos que acá, yo sé que es difícil, pero se trata, y por eso un poco la imagen busca ser inspiradora, se trata de que lo hagamos amorosamente, dejemos a un lado, digamos, como las diferencias al máximo, busquemos siempre el bienestar de nuestra persona cuidada, de nuestro papá, de nuestra mamá. Pensemos primero en ellos y planteémosle eso a nuestra familia, pongamos eso primero, estamos buscando el beneficio de ellos, y la idea es que los papás se sientan bien, no se sientan con la presión de que la familia está peleando por ellos. Claro, también sería ideal que algunos papás ayuden a dejar organizadas las cosas, ese es otro llamado que es importante. Si vemos que nuestros papás todavía están en capacidad de tomar decisiones, si están lúcidos, pues que hagan todas las gestiones legales, hagan un testamento, que no dejen problemas. Si no hacen el testamento, pues ellos no ven el problema, pero lo dejan armado, que después pues los hijos se van a complicar con esos temas. Entonces, digamos que es importante mirar este tipo de acciones. Por el otro lado, en lo empresarial, lo que les quiero recomendar es que comenten su situación y busquen apoyo. Y bueno, y ahora acá se vuelve muy importante el, el, la herramienta que tenemos, una herramienta legal que obviamente está muy fresca y muy nueva, ¿no? Pero la podemos trabajar para construir flexibilidad junto con la empresa. Es la ley 2297 del 2023. Entonces voy a leerla, acá porque está un poquito chico, pero la voy a leer para que todos la tengamos un poco más fresca. Esta ley, que es de junio del 28 de este año, es bastante nueva, no tiene ni 6 meses. ¿Qué nos dice? El artículo 7 nos dice flexibilidad en el horario laboral. Cuando el cuidador de un familiar en primer grado de consanguinidad con discapacidad tenga también la calidad de trabajador y deba cumplir con un horario laboral, tendrá derecho, previo acuerdo con el empleador y certificación de su condición de cuidador, podrá gozar de flexibilidad horaria. Podrá hacer mediante trabajo en casa o trabajo remoto sin desmedro del cumplimiento de sus funciones, con el fin de realizar sus actividades de cuidado o asistencia personal no remunerada. Entonces, fíjense que acá se abre un espacio bien importante. Más adelante los vamos a invitar a otros encuentros donde vamos a profundizar el tema, pero fíjense lo importante que la ley comienza a abrir el espacio. Acá, obviamente, parte del análisis es entender algunos temas como quién emite el certificado de cuidador que necesita la empresa, quién lo valida, es un tema que estamos hablando con Juan Carlos, pero fíjense que acá lo que les quiero dejar sembrado es que existe la oportunidad de ir a hablar en las empresas, de hablar de la mejor manera. No se trata de echarnos un poco a la empresa encima, sino de ir a hablar y decir, hombre, mira, recursos humanos, yo tengo una situación compleja, un poco especial con mi papá, con mi mamá, con un familiar. Realmente sí tengo una persona en discapacidad. Yo tengo un certificado de cuidador. Juan Carlos, ahorita porfa nos comentas de los certificados, pero por ejemplo, las manzanas del cuidado están entregando certificados. Quienes hacen los cursos en la red latinoamericana de cuidadores reciben sus certificados. O sea que debe haber herramientas válidas para el tema. Entonces,
es importante poderlo hablar en la empresa y decir, hombre, mira, yo quiero cumplir con mi trabajo, quiero hacer esto, pero además, también ustedes seguro, cuando están en las empresas, ustedes hablan con sus compañeros y saben quién tiene o quién está en una situación familiar parecida. Entonces, me parece importante incluso que puedan fomentar reuniones en la empresa para hablar del fenómeno del trabajador cuidador, de decir, hombre, mira, recursos humanos, no soy solo yo, aquí somos más de 3, 4, 5, puedes preguntar quiénes son y nos podemos sentar y hablar del tema, cómo lo podemos manejar mejor, cómo trabajamos para la compañía, pero también trabajamos para nosotros, para nuestro bienestar, para que se nos facilite la vida y cómo, qué herramientas podemos utilizar, qué mecanismos. Obviamente la ley habla de que puedes trabajar en remoto. Nuestro objetivo no es dejar de hacer el trabajo ni dejar de cumplir, por el contrario, es mantener el ritmo laboral, el ritmo de resultados que estamos dando, pero es importante que tengan en cuenta que existen unas personas que tienen una condición de trabajo diferente, y voy a hacer un ejemplo muy rápido. Esto es como comparar cuando hay un tema de maternidad. Pues la persona se tiene que ir a tomar su licencia y llega otra persona que la reemplaza, o cuando alguien tiene una pequeña incapacidad. Ese tipo de cosas es compararlas porque son situaciones similares, son situaciones donde durante un tiempo es como si tuviera una mini incapacidad, solo que sí puedo trabajar. Entonces, negociar cómo se puede manejar esto. Y lo mejor es que la herramienta nos la da hoy la legislación. Hoy tenemos una ley en Colombia que lo habla. Entonces, ya no es un tema de que si la compañía quiere o no quiere. No, es un tema de ley que hay que llevarlo a las buenas, indudablemente, a las malas, pues no se funciona. Ahí sí podemos volvernos el empleado incómodo, el empleado que protesta, que no quiere colaborar, que no quiere trabajar, que quiere estar por fuera todo el tiempo. Entonces, digamos que es importante que entendamos que hoy hay una ley que nos permite hacer mejor nuestro trabajo de cuidadores, teniendo en cuenta que somos también unos trabajadores convencionales. Bueno, eso digamos son como los dos caminos que les proponía: el camino de negociar amorosamente con la familia y el camino de construir juntos un modelo de flexibilidad con la empresa. Y se trata, como dice la imagen, de pedir ayuda. O sea, los cuidadores tenemos que pedir ayuda, no somos Superman ni Supergirl para no pedir ayuda. Entonces, digamos que ese es un poco el mensaje que les quiero dejar. Y por último, también dejarles el mensaje de que los cuidadores debemos hacernos visibles, y eso solo depende de nosotros mismos. O sea, realmente nadie busca lo que no conoce. ¿Con esto qué quiero decir? Que la familia no nos va a ayudar si nosotros no hablamos, porque si ellos no saben en qué estamos, pues no van a saber qué buscar o cómo apoyar. Yo sé que muchos de nosotros, cuando estamos cuidando, siempre los papás llaman, la familia llama a preguntar cómo está mi papá, cómo está mi mamá, ya se mejoró, ya le dio la pastilla, ya le dio el tratamiento, ya ese tipo de cosas, y casi nunca, muy excepcionalmente, nos llaman a decirnos cómo estás, cómo te sientes, tienes, eh, tienes, estás tranquilo, estás intranquila, qué te preocupa, tienes recursos económicos, tienes comida en la nevera, eh, tienes para los servicios públicos. Eso usualmente no nos lo preguntan cuando somos cuidadores, simplemente llaman a preguntar por el papá, la mamá, por el familiar, y no nos preguntan a nosotros. Pero eso también es muy porque, ¿cómo estás? ¿Cómo te? No, muy bien, no, todo bien, todo marchando. No, y venimos de una crisis espantosa porque el papá o la mamá les ha pasado algo en lo físico, o han reaccionado muy complejo emocionalmente, o se han puesto violentos y no contamos nada. Entonces, realmente yo creo que la invitación sí es a que nosotros sí contemos lo que pasa. Y voy a poner un ejemplo personal que de pronto les ha pasado a muchos. Eh, por decir algo, lo llama a uno el hermano que tiene en ese momento al papá o la mamá, y le dice, mire, pero es que se acaba de, por decir algo, se acaba de chorrear toda la ropa, y ¿ahora qué? O no se quiere tomar el medicamento.
¿Ahí cuál es la respuesta? La respuesta es, eso es normal. Todos los días es una batalla para que se tome el medicamento, todos los días es una batalla para que coma bien o se le olvidó comer, entonces hay que darle la comida. Y claro, para el que no conoce, pues eso le parece rarísimo, pero para nosotros que lo vimos en el día a día, pues es lo normal. Y eso es lo que hay que hacerle ver a la familia, que cuando ellos no están acá con nosotros, cuando ellos no ven lo que nosotros estamos haciendo, pues es muy fácil opinar y muchas veces criticar porque sabemos que así es. Entonces se trata fundamentalmente de mostrarles lo que infortunadamente es normal. Infortunadamente es normal que el papá o la mamá tengan una deficiencia, tengan una complicación, se alteren, se pongan nerviosos, se pongan agresivos. Eso hay que contarlo, eso hay que mostrarlo. Y en la compañía también. Si nosotros, insisto, quien no conoce algo no sale a buscarlo. Entonces, un director de recursos humanos no va a salir con la banderita de quién es trabajador cuidador aquí en esta compañía. Pues no, no tiene ni idea porque primero es un concepto nuevo. De hecho, es un concepto que lo comenzamos a trabajar nosotros y lo interesante es que la ley también está mostrando que el tema existe. Nosotros lo estamos trabajando desde ahora, soy papá de mis papás, eh, desde hace un tiempo y con algunas empresas lo estamos comenzando a mostrar, pero fíjense que la ley de alguna forma, sin que le ponga ese nombre, ya lo está mostrando, eh, lo está metiendo, le está poniendo normas al tema, de hecho pues es una ley, entonces para los que acá son abogados sabrán mejor cómo definirlo, pero fundamentalmente al final de todo esto, lo que hay que hacer es visibilizar nuestra situación. Y no es una posición tampoco de víctimas, no, es una posición simplemente, mire, yo estoy haciendo una labor que creo que es importante para la familia, para la sociedad, estoy haciendo una tarea en la empresa doble, no quiero que me den exenciones, no quiero que me volverme excepcional dentro de la organización, no, lo que quiero es poder cumplir con la organización con un formato diferente, ¿sí? Es como el que eh, llega al último piso subiendo las escaleras o el que sube en ascensor. Cada uno escoge cómo lo hace. Al final el resultado es el mismo. O la persona que está en silla de ruedas, pues solo tiene un chance de subir por ascensor. Pues démosle espacio al que tiene una condición especial que necesita subir por ascensor. No lo podemos poner a subir por escaleras. Pues yo sí puedo subir 3 o 4 o 5 pisos sin ningún problema, o 10 o 20 por escaleras, mientras que la persona que tiene silla de ruedas, pues tiene que usar ascensor, porque no puede subir los 5, 10, 15, 20 pisos pues en silla de ruedas, porque definitivamente pues no lo hay, el edificio no tiene una rampa de 20 pisos pues para subir, entonces tiene que usar el ascensor. Es lo mismo, nosotros no estamos pidiendo atajos, simplemente estamos pidiendo unos caminos para hacer las cosas diferentes. Pero si nosotros no lo pedimos, es como, va a usar el mismo símil de la persona que sube en silla de ruedas, esos 10 pisos del edificio, pues es como si él dice, se queda ahí parado frente al ascensor y no dice que le den espacio para entrar y meterse en el ascensor. Si esa persona se queda callada y no dice, señores, por favor, denme permiso que necesito llegar al piso 10, pero necesito usar el ascensor porque no tengo otra forma de subir, pues posiblemente alguna gente no le dé el permiso. Si él se queda a un lado, pues uno no sabe si él de verdad se va a subir o simplemente está observando o está esperando a alguien. No lo sabemos. Entonces, por eso le digo, quien no sabe que las cosas existen no sale a buscarlas. Entonces, no nos van a salir a buscar a nosotros para decirnos, tú eres cuidador y estás afectado y qué necesitas. No, eso no nos lo van a decir. Nosotros tenemos que darnos la visibilidad de la mejor forma, de una forma propositiva, no como un tema reactivo, ni que nos consideramos excluidos, así lo estemos, pues simplemente es hacerlo de la mejor manera para negociar mejores espacios. Si lo hacemos propositivo, será mucho mejor. Eso fundamentalmente es el mensaje que quería dejarles. Veo que hay algunos comentarios en el chat. Entonces, agradecerles su tiempo, agradecerles la atención que me han dado, invitarlos a que me sigan en mis redes sociales donde trabajamos estos temas de forma más amplia. Estaremos aquí con la Red Latinoamericana de Cuidadores, estamos en nuestras redes y compartimos espacios en las redes y contenido. Estamos, como ahora soy papá de mis papás, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube.
tenemos contenidos que pensamos que les pueden servir a todos ustedes. Entonces, bueno, fundamentalmente eso es mi presentación de hoy. Así que creo que abrimos los micrófonos y miramos en el chat qué preguntas tienen para que no nos pasemos del tiempo. Aquí dice Cristina Ríos. Perdona, Sí, Fernando, yo quiero aclarar dos cosas para continuar. Teniendo sí, en cuenta que el auditorio, pues, no solamente es colombiano, y valga sí, pues ahí la aclaración antes de que se me olvide, ya en los grupos compartir la ley para que la miren, que algo que les debía también a los que asistieron desde el sábado, ustedes ya ok, la pueden ver. Eso es muy importante para que los cuidadores colombianos la revisen y sepan a dónde cogerse. Y la otra cosa para los cuidadores que están fuera de Colombia, para que la revisen y vean qué se puede hacer, ¿cierto? Y enriquecer allá en cada uno de sus lugares el discurso. Fíjense que algo que es muy importante, Claudia Ramos, me disculpas que nos estamos demorando hoy con tu tiempo, es que coincide lo que nos decía Fernando con lo que nos contaba ayer Gustavo en las estadísticas. Fíjense que México es 3 veces más grande de población que Colombia. Entonces el porcentaje es lo mismo. Si ustedes van y miran en sus países de acuerdo a la población, viene coincidiendo esto. Acuérdense que ayer nos decía Gustavo que Uruguay y Chile son los países líderes en envejecimiento rápido, ¿cierto? En una ujú, segunda línea estamos Colombia, una serie de países, pero esto es algo que no tiene vuelta de hoja. Y lo que les he dicho siempre, eso es una realidad y una oportunidad laboral para nosotros. Si estamos bien preparados y sabiendo cómo podemos eh, recoger estas posibilidades. Y ya para pues mirar y Claudia, regálanos 2 minuticos más. Es que cualquier profesión, la que ustedes se imaginen, el abogado, el arquitecto, el médico, tiene que estar pendiente de lo que está pasando en su profesión, en su país, en su región, en el mundo. Para nosotros los cuidadores no es diferente esto. Pues no tenemos el tiempo, pero esta ley que nos está hablando aquí en Colombia, y les pongo en contexto a todos en los países que estamos, salió en junio de este año. No lo voy a preguntar, sino que cada uno contéstese. Si somos cuidadores y salió en junio, ¿cuántos hoy, el 6 de diciembre, la conocemos? No me contesten. Imagine que fuéramos abogados. Sale una ley hoy y mañana tenemos que estarla aplicando. Un contador. Ahí es donde yo les digo que esto es una profesión, que no solamente es que es tan bonito y es que yo soy empático y es que sí, es muy importante, pero debemos tomar esto como profesionales del cuidado. Y así en cada uno de los países. Por ejemplo, Sonia, en Costa Rica se queda un avanzado también en la parte de legislación. Eh, un compromiso ya de la red es que el semestre entrante, el año entrante, vamos a abrir espacios, por ejemplo, donde vamos a trabajar. Ahorita en enero ya está planteado, pues les daremos la fecha y pues solamente, o los que quieran asistir de otros países, donde vamos a mirar la ley colombiana, las 2 leyes que han salido últimamente, y la vamos a desglosar con ustedes para que ustedes la conozcan y sepan para qué les sirve la responsabilidad que tienen sobre ella, porque no solamente es que a mí me den, sino también yo qué responsabilidades tengo ante el Estado, hasta la sociedad y ante la persona que cuidamos. Entonces, el semestre entrante vamos a tener espacios, por ejemplo, los directores de cada uno de los 21 países que están, pues una de las tareas es que miramos la parte de legislación en el cuidado y lo revisemos, haya mucho, poquito o nada, pero para que sepamos el estado del cuidado en cada uno de nuestros países y también poder tener una visión del cuidado en Latinoamérica. Fernando, ya para terminar, si tú querías comentar algo de los comentarios que nos han hecho. sí, gracias Juanca, estaba mirando el de Cristina Ríos que nos dice que a veces no es vergüenza, sino el miedo a perder el empleo. Yo más de una vez perdí el empleo por la condición de salud de mi mamá, paz en su alma. Pues Cristina, sí, te entendemos, pero fíjate que pues de alguna forma las cosas van mejorando y hay que dar la lucha. Posiblemente tú saliste afectada con el tema, indudablemente, pero fíjate que ese es parte de los avances de hoy de la legislación, que se trata de que se entienda
que hay una condición, digamos, importante o diferente en nuestros trabajadores. Entonces, digamos que me pareciera importante. Ese era el comentario, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta muy cortica. Estamos pasados de Cristina está en tiempo. Venezuela, pues para Ah, ubicarme un bueno, poquito. ok, vale. Yo creo que lo que acabas de decir, Juan Carlos, es súper importante, es entender en cada país cómo está el tema, ¿no? Yo creo que es un intercambio bien valioso que debemos hacer, de ponernos como al día, porque sí, al final esto es un movimiento de tipo civil, o sea, solo los ciudadanos son los que vamos a mover esto, y si en algún país no lo hay, pues se pueden poner de ejemplo las leyes que sí hay en otros países y que en cada país, digamos, se utilice lo mejor de otros lugares para poder resaltar nuestra profesión y, como dices tú, profesionalizarla, porque al final, yo particularmente, para no alargarme, una de mis metas es hablar del tema, llegar a que el cuidado sea un tema reconocido, el cuidado familiar sea reconocido en términos monetarios, porque pues no lo es, y eran las cifras que yo mostraba al comienzo, es que finalmente al cuidador familiar no se le paga y eso lo pone en una desventaja pues tremenda. Pero Fernando, mira, por ejemplo, Cecilia, que la veo ahorita, que no nos conocemos hace mucho rato, conoce mi Ajá. discurso. Tú empezaste tu presentación con lo que yo les digo. Los primeros que no reconocemos nuestro trabajo somos nosotros mismos. Ujú. Entonces, nosotros reconociendo y valorando lo que hacemos, seguro que vamos a poder llegar más lejos. Y conociendo el estado del cuidado en cada uno de nuestros países. Y eso es una de las cosas que la red trabaja como grupo de apoyo. En las charlas que hacemos, la formación es eso, para que podamos ubicarnos en el contexto regional y ser unos buenos cuidadores. Ujú. Bueno, pues de mi parte, si no hay preguntas, creo que Claudia hace rato está haciendo cola. Fernando, muchísimas gracias. Un No, abrazo, cuidador. Las dale. puertas de Un la red abrazo a todos. estarán abiertas y mil gracias por tu participación. No, con Claudia, tú mucho ya gusto. tienes el hospedaje. Buenas noches, gracias Fernando, gracias por esa enseñanza y esa muestra grande que tenemos. Bueno, Un buenas abrazo, Claudia. noches. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Ramos. Espero que me estén escuchando bien. Yo soy la cuidadora, primero que todo. Soy cuidadora certificada por la Red Latinoamericana de Cuidadores hace un tiempo. Y luego participo en otro tipo de actividades dentro de la red como directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Y dentro de la actividad que más me gusta y que más comparto con todos es poder enseñar en el sentido estricto de la palabra. Enseñar, es decir, mostrar cómo podemos hacer el mejor cuidado. Cómo podemos ser mejores cuidadores, porque siempre somos buenos cuidadores. Yo tengo la teoría de que somos buenos cuidadores, pero lo que tenemos que hacer es ser mejores. En cuanto a la propuesta de lo que estaban hablando del trabajo, de la remuneración, yo lo conjugaría muy bien con el término valorar, valorar. Es decir, cuando yo soy consciente realmente de lo que estoy entregando, de lo que estoy dando, de lo que estoy recibiendo, por supuesto, y de lo que yo mismo estoy viviendo. Mi tema dentro del seminario permanente de la RLC es comunicación, espiritualidad y cuidado para el cuidado, se permite, integral de la persona mayor. ¿Por qué hablamos de la persona mayor? Porque es posiblemente la parte robusta de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Es un tema que, como usted ya ha sido totalmente abordado con estadísticas, con menciones del por qué necesitamos estar más atentos al cuidado de la persona mayor y las características de esa persona. Entonces, antes de hacer una presentación, digamos, el pretexto visual que voy a utilizar es muy corto, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿Cómo se relaciona la comunicación, cómo se relaciona la espiritualidad con el cuidado? O como siempre
preguntan cómo hacer un cuidado espiritual o qué es el cuidado espiritual. Ustedes han visto que todos nuestros expositores han hablado de ese cuidado integral, diciendo la parte física, biológica, emocional, social y espiritual. Siempre está por ahí la parte espiritual. Entonces, no hay un espacio específico que nos diga qué es lo espiritual, porque todo es lo espiritual. En este caso voy a empezar un poco con lo que acabamos de ver sobre la exposición de Fernando, desde la parte de cómo nos podemos valorar a través de una referencia de comunidad que se vuelve ley. Eso es espíritu. La ley tiene un espíritu. La ley revisa como humanos la posibilidad de mejorar las condiciones humanas. Entonces, fíjese que estamos hablando no solamente de la forma como cuidamos, de qué es el espíritu de cuidar, sino la espiritualidad de esa persona, de esos derechos, de esa trayectoria que ha tenido como cuidador y como persona cuidada. En este sentido, nosotros estamos hablando en este seminario de ese cuidado integral de la persona mayor. Entonces, hemos aprendido muchísimas cosas, hemos aprendido que hay cosas que aprender, términos que empiezan a cambiar, términos que se necesitan actualizar en algunos sentidos. Y entonces, pues ahí comenzamos todos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, digamos que, perdonad un segundito. Por favor. Vamos a ver. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Me dice, por favor, si estoy compartiendo pantalla? No, señora. ¿No? Muy bien, gracias. Ahora sí. Ya comenzaste a Sí, compartirse. señora. Bueno, voy a pedirles alguna comprensión. Ustedes se saben que estoy pasando por una situación visual interesante que me está me coloca en algunos problemas. Entonces, si tengo alguna dificultad, por favor, me disculpan en lo que esté presentando. Entonces, comunicación, espiritualidad y cuidado. Yo quiero que ustedes tomen esa imagen que está ahí, esas dos manos, y traten de representarse ustedes en esa mano que están viendo y en la que están tomando. En esa mano que está, estas dos manos que tienen en la mitad a otro, y recuerden que esa persona que está en la mitad, ¿cierto? Que está ahí puesta en ese momento, esa es la persona que ustedes cuidan. Esa persona tiene en su haber, tiene en su historia como persona mayor toda una trayectoria, toda una vida. Ha sido papá, ha sido hijo, ha representado un rol. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, cuando tratamos de explicarle o de explicarnos cómo se pueden hablar de síntomas, cómo se pueden hablar de necesidades espirituales, vamos a tener que recordar todo ese recorrido que ha tenido esa persona que ha puesto en su vida, en sus 80, en sus 90 años, su ser, su ser completo, su ser vivo. ¿Y cómo nosotros sabemos que somos seres vivos? Porque respiramos, porque tomamos aire. Pero al pasar el tiempo, ese aire se va tornando más difícil de alcanzar por movimientos, por la lentitud biológica, por alguna enfermedad como la que nos han mencionado
en este seminario y que nos pone en condiciones especiales, o que en ese caso pone en condiciones especiales a otro. Pero entonces, si nosotros vamos a definir la espiritualidad o vamos a tratar de decir qué es lo que siente esta persona, dice, el individuo es capaz de experimentarse a sí mismo y vivenciar en lo más íntimo la realidad externa. Entonces, fíjese que eso es algo que nosotros no perdemos. Si ustedes en este momento pueden cerrar los ojos y olvidarse de físicamente cómo son ustedes en este momento, van a tener la sensación, van a tener casi que la percepción de que son capaces de hacer todo, de hacerlo todo de la misma manera, de sentir casi que pueden correr de la misma manera, de hacer todo lo que en alguna vez, a tiempo atrás, lo han hecho en sus edades, que yo sé que son muy jóvenes. Pero eso le pasa a una persona mayor, que a pesar de las condiciones biológicas, físicas que está pasando o funcionales, siente en su ser, sigue vivenciando toda esa realidad. A pesar, por ejemplo, incluido en los últimos estudios en las personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo mayor. ¿Por qué? Porque dentro de cada ser, dentro de cada uno, hay una autopercepción. Algo que se ha trabajado durante toda la vida y que nos hace seres y que nos hace especialmente humanos, que nos hace especialmente sentir, el que nos hace llenar de emociones, de pensamientos y de comportamientos. Ustedes han visto las características que han dado de que una persona mayor, cómo se ve, cómo se va deteriorando, cuáles son esos declives. Pero si nosotros vamos a ser muy concretos y coherentes, vamos a saber que las emociones, los sentimientos, los pensamientos e inclusive los comportamientos corresponden a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de ser humano que se quiere expresar. Dentro de cada uno de nosotros hay algo que quiere comunicar, alguien que quiere relacionarse con el entorno usando todos los lenguajes. El lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje de señas, todo esto que nos puede hacer exteriorizar lo que tenemos adentro. Esta comunicación, al ser interferida por todo este tipo de declives, patologías, de pronto esos declives biológicos, casi que va cambiando. Entonces va necesitando también un apoyo. Ese apoyo lo encuentra en un cuidador, lo encuentra en ese cuidador o persona que va a estar una gran cantidad de tiempo y que va a compartir ese espacio y que va a compartir incluso todas esas expresiones que tiene en ese momento la persona y que va a tener que materializar esas necesidades, carencias, angustias, ansiedades que constituyen toda esa parte emocional. Hemos oído aquí cosas maravillosas profesionales que dicen cómo acercarnos, cómo hablarles, cómo sentirnos, cómo no sentirnos. La espiritualidad y la comunicación, o la comunicación de esa espiritualidad, la hacemos porque el cuerpo es la expresión del espíritu. Aquí tenemos un cuerpo que quería que no fuera ni con edades ni con caras especiales, pero que dibuja toda la capacidad energética que tienen y que han estudiado de todas las historias al ser humano que se mueve, sus órganos, su forma de cómo ese cuerpo se mueve en una autonomía, pero que se va perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros trabajamos las necesidades espirituales a partir del cuerpo o cuidando el empaque. Un empaque, un cuerpo físico que se termina, que tiene una finitud y que se va comportando de manera diferente de la medida que nosotros hayamos cuidado nosotros a ese cuerpo. Hay muchas cosas que pasan en la persona mayor
y que es muy difícil de aceptar y que creo que eso es lo que debemos nosotros tomar conciencia cuando estamos pasando por esas etapas anteriores a ser mayor y a no tener funcionalidad. Porque es muy fácil cuando nosotros estamos bien y queremos que otra persona haga cosas o siga haciendo lo que nosotros queremos o creemos que haya sido. Cuando somos familiares, le estamos siempre exigiendo y estamos sintiendo desde nuestro interior que esa persona nos siga siendo la que nosotros conocimos. Esa es una de las principales dificultades de un cuidador familiar. Por eso de pronto se van a confundir algunos roles o roles. Fíjese que no sería la función, sino los roles de cuidado. Ahora yo tengo que ayudarte, yo te cuido, yo te acompaño. Cuando yo fui uno el que estuve de la mano de esa persona, de la mano de mi mamá, de la mano de mi papá, y él era el que me mostraba el camino. Ahora yo lo cuido dentro de esa fragilidad que tiene y dentro de esa enfermedad que lo acompaña. Entonces, digamos que se cambian unos roles y unas visiones que son muy difíciles, pero desde el campo espiritual, desde el campo de entender a ese ser humano, entonces vamos a transformarnos del cuerpo, vamos a transformar todo eso, esa apariencia y esa realidad, y vamos a ir a ese ser, hacia ese ser que ya no tiene ese mismo rostro, pero que sigue teniendo su misma función vital. Entonces, ahí yo tengo que conectarme, ¿cierto? Tengo que conectarme conmigo mismo primero, con toda mi integralidad, con todos mis sentidos, para poder comunicarme con esa persona. Quiero ser muy clara que cuando nosotros somos cuidadores familiares, estamos todo ese tiempo y todo ese espacio allí, nos volvemos cuidadores y nos cuesta trabajo volver a nuestro rol de esposa, esposo, hermana, hija, nos cuesta trabajo porque definitivamente ese empaque, ese cuerpo físico está demandando demasiadas cosas, por ejemplo, cuando se tiene una enfermedad. Entonces eso va a ocupar una cantidad de pensamientos nuestros que nos van a desubicar. Cuando trabajamos con la Red Latinoamericana de Cuidadores, este tema del cuidado de la persona mayor, de los cuidados en domicilio, de las personas que salimos de nuestras casas para ir a otras, a cuidar a otra persona, entendemos que es otro pensamiento y es otra formación y es otro sentimiento. El primero y el único que que alcanzo a mencionar hoy es: nosotros somos una nueva oportunidad para esa persona. Nosotros somos la oportunidad de entender que no es que cuando nosotros llegamos a esa casa, somos una oportunidad para otras personas, para la familia y para esa persona cuidada, para hacer puentes de comunicación con la vida, para hacer puentes de comunicación con esas actividades de la vida diaria, incluso con la familia. Pero eso es un entrenamiento que viene, por supuesto, de una gran experiencia, de la experiencia diaria que vamos superando, que la vamos mejorando, y por esa razón vamos a tener mejores condiciones para atender. Por esa razón, fíjese que sabemos que nos pueden decir: es necesario que usted planifique, que usted conozca, que usted sepa. Eso es verdad. Pero una de las cosas que podemos hacer como cuidadores en principio es tratar también de dosificar esa forma de conocimiento que necesitamos, que esa forma de lo que necesitamos en este momento y cómo podemos seguir construyéndonos como cuidadores. Yo trabajo en personas con cuidados, personas en condición de Alzheimer. Cuando entramos como cuidadores, entramos en la parte ya de moderada en adelante, cuando ya han sucedido muchas cosas y viene todo ese reaprendizaje. Y lo más importante, si nosotros no tenemos claro ese aprendizaje, no podemos comunicarnos y enlazarnos con las personas que necesitan ese conocimiento, que son también las familias. No sabe, el solo hecho de saber que esa etapa tiene tales y tales características no es suficiente. Requiere de nosotros vocación,
requiere de nosotros entender que necesitamos tiempo, un tiempo que nosotros sí debemos manejar. Por esa razón, súper bueno cuando nos dicen tenemos derechos, no te olvides de ti mismo. Por favor, organiza tus jornadas, por favor, organiza tus horarios, no tengas miedo de decir, por favor. Cuando hablamos de comunicación asertiva, claramente estamos trabajando temas de miedo, porque a veces no sabemos cómo decir las cosas. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando Fernández decía, hablemos con nuestros familiares amorosamente para hacer una situación de cuidado. Y resulta que a veces necesitamos tener una comunicación de autoridad para pedir, de autoridad para determinar qué es lo que necesitamos. Un poco lo que decía nuestro director, que a veces nos volvemos como todo muy bonito, que todo muy simpático, sí, que los viejitos tan bonitos, que la ancianidad tan bella, que bueno, que todo termina siendo tan maravilloso y que labor tan bonita. Todo eso es cierto, es verdad, porque eso es lo que llena el espíritu del cuidado, ¿cierto? Eso llena, pero la vida y la existencia real nos llama, nos dice, bueno, hay que pagar las cuentas, hay que seguir viviendo, tú no estás allí, entonces tenemos que empezar a definir esos espacios. Por eso está muy bueno, por eso está muy bien que hablemos, que veamos cómo la ley, que veamos cómo la fisioterapia, por ejemplo, nos enseña que el movimiento, o sea, porque el movimiento da vida hasta último momento. Por ejemplo, cuando cuidamos, yo le hacía el comentario en cuidados paliativos eso. La fisioterapia llega hasta el último momento porque necesitamos saber cómo se mueve ese cuerpo, cómo cuidar ese cuerpo, cómo a través del movimiento mínimo de un dedo podemos comunicarnos, pero si no lo sabemos, de pronto interpretamos o hacemos cosas difíciles. Entonces, esto es un cúmulo de conocimientos, sí, pero ¿saben qué es? Es una experiencia total. Una experiencia, como yo siempre digo, que huele, que duele, que requiere esfuerzos físicos, que requiere esfuerzos mentales, que requiere, y no solamente lo reflejamos para la persona cuidada, sino lo reflejamos a través de nuestra estructura. Entonces nosotros cuidamos nuestra biología, nuestro físico, nuestras emociones, cuidamos nuestros pensamientos y cuidamos nuestro espíritu. Nuestro espíritu que necesita tiempos y espacios de meditación, por ejemplo. Me van a decir ahora, no, pero ¿en qué momento medito? Pues muy fácil o muy difícil, cuando hacemos las cosas con conciencia. Cuando sabemos que nos levantamos y lo que estamos haciendo, eso primario que estamos haciendo, ese primer respiro que hacemos es en agradecimiento primero por nuestra vida. Y luego, para todo lo que vayamos haciendo, ponerle conciencia, cómo nos estamos vistiendo, cómo nos estamos alimentando. Y en esa conciencia diaria, vamos haciendo casi que un ejercicio de chequeo de lo que vamos a hacer con otra persona. Entonces, si nosotros sabemos cuál es nuestra necesidad de manejar la ansiedad, vamos a entender, por ejemplo, la ansiedad de la persona mayor. Y vamos a encontrar esos elementos que van a empezar a tranquilizar el entorno, que van a empezar a entender todo lo que necesitamos para cuidar a una persona. Mire, eso de vaciarse cuando uno está cuidando a una persona, de saber que estoy casi que interpretándola para saber qué es lo que necesita, es algo que se entrena, sí, por supuesto, pero se siente. Y cuando se siente, se comienzan a necesitar todas estas cosas como definición, como la que hablamos con el psicólogo, con Cristian Ríos de Bolivia, que nos explicaba todos esos espacios, incluso nos habló, ¿se acuerdan que él habló de rezar, de orar, de 3 logros diarios, de cómo lo hacíamos? Son 3 cosas que teníamos que hacer. ¿Cómo las hacemos en el transcurso del día, en el transcurso de cada momento de lo que enfrentamos el cuidado? Esto es una cadena total. Esto es una cadena de quienes nos enseñan una cosa, de que vamos con la otra. ¿Cómo hacemos
una meditación, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos que tomar una tensión arterial, haciéndolo con conciencia, haciéndolo con rapidez, de si sabemos que esa persona se tiene que quedar quieta, que tiene que relajarse, que no hable cuando estemos tomando la tensión para que no se suba la tensión. Fíjese que son ejercicios de los cuales nosotros mismos podemos hacer. Es muy importante que nosotros recordemos que eso que estamos haciendo al otro, por ejemplo, lo podemos hacer hacia nosotros mismos. Y sí, Fernando, es muy agotador, porque nuestras personas con una enfermedad, sobre todo en ciertas condiciones, se indigestan, se vomitan, tienen una cantidad de cosas que no nos permite pensar, sino actuar. Y cuando nos damos cuenta, en esa actuación se han ido horas, horas de las cuales nosotros hemos pensado que no hemos estado en contacto con esa persona. Pero esa es la forma como el cuerpo se ha manifestado y ha dicho que necesita ayuda. Ese empaque necesita ayuda. La premisa del cuidado de la espiritualidad es cuidamos cuerpos porque es la forma donde, o es el lugar donde está el ser humano. Ese cuerpo, ese es el que cuidamos en primera instancia, es el más exigente, es el más agotador, pero con un conocimiento, con una experiencia, con un camino, nosotros lo vamos aliviando. Vamos entendiendo cómo se mueve, vamos entendiendo cómo se siente, vamos aprendiendo cómo es una piel delicada, vamos aprendiendo cómo esa piel la aprendemos a cuidar de tal manera que como esa cascarita de huevo la hacemos que llegue hasta el final. Porque eso es lo que significa bienestar, porque eso es lo que significa calidad. Entonces, es maravilloso pensar que tendemos, por ejemplo, el espacio, lo que hablamos, los espacios donde está la música. La música es espiritual, nuestra vida es espiritual. Nuestra comunicación debe ser espiritual. Debe ser el espíritu del cuidado funcionando a partir de, por ejemplo, en lo que decía, entendamos un poquito que tenemos derecho, entendamos que tenemos voz, un poco para lo que decían, ¿no? De esos cuidados, de ese, que cómo soy invisible, es mucho, yo siempre a veces creo que aquí de pronto hay alumnos míos en los que yo le digo, a veces somos tan efectivos que le hacemos creer a las personas que nos han contratado, o a nuestros hermanos, que no pasa nada en nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando vienen a visitar, la persona está muy bien sentadita, muy bien cuidadita, entonces no pasó nada. O sea, ¿cuál va a ser el esfuerzo? ¿Cuál va a ser el esfuerzo de lo que está atrás y está viviendo? Yo lo veo muy bien, mire cómo está de bello, está viendo televisión, mire, hasta tienen tiempo de ver televisión. Entonces hay una cantidad de prejuicios que van apareciendo un poco por no enseñar y mostrar qué es lo que es el cuidado. Entonces esto es absolutamente importante que ustedes recuerden que hay que mostrar lo que hacemos cuidando. Y es más importante ver lo que estamos haciendo y ver que tiene tiempo y espacio. Un poco se ha vuelto como los desodorantes, 24/7, que cuidan 24/7. Los desodorantes cuidan 24/7, pero un desodorante es un desodorante. 24/7 de una vida, de un día, tanto de la persona cuidada como de nosotros, es una cosa bien importante, bien fuerte, bien dura, pero también maravillosa, como dice alguien. Porque si la decisión que hemos tomado, si es lo que queremos hacer, es un servicio, es un servir, es un hacer. Es importante que reconozcamos, nosotros hacemos muchas definiciones de lo que es el cuidador formal, cuidador informal. Entonces, hemos tenido un seminario donde han estado los formales enseñándonos, con estadísticas, con muestras, con asuntos. Aplicamos eso a la vida diaria. Estamos cuidando a uno de esas personas mayores que tengan más de 90 años. Estamos cuidando a una persona que tiene un deterioro cognitivo mayor en cualquiera de sus variables.
Estamos cuidando a una persona con una discapacidad, una limitación, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Entonces, nosotros vivimos la estadística, hemos visto los rostros de los cuidadores formales, los rostros de los cuidadores formales los vimos en Cristian, los vimos en Andrea, los vimos en Gloria Carrión, los vimos en Gustavo Loreto, lo vimos en el doctor Vega, ¿cierto? Explicando, es un cuidador, nos enseñó a cuidar y a hablar de las demencias. Nos vimos con Fernando, nos vimos con Luis Roberto, nos hemos visto con cara a cara con quienes hacen el cuidado. Y esa cara que está ahí de nuestro director que lidera esa comunicación de lo que es el cuidado. Somos todos cuidadores. A uno nos toca un poquito allá dentro de la cotidianidad. A veces he tenido testimonios de gente, una persona cuidando 40 personas, 35 personas cuidándote en una institución. Por supuesto, sabemos que lo mejor sería que fuera más gente participando, pero hay realidades del cuidado, que tienen que ser vistas y nosotros somos la muestra. Por eso somos mostrando a la comunidad de cuidadores más grande de América Latina. Por eso nuestro director acordaba hoy, mira, ya está en Venezuela, mira, ya está en Ecuador, mira cómo está trabajando Colombia. Por ejemplo, nosotros en cuidados paliativos hemos tenido la oportunidad de estar en muchos países en viendo cómo esos cuidados paliativos se están practicando. Y cada vez tenemos más oportunidad y los cuidadores estamos partiendo, nosotros los cuidadores que no tenemos de pronto tanta formación científica, estamos aplicando eso que nos están enseñando. Si alguien se me quedó por fuera de nuestros conferencistas, que me disculpe, ¿cierto? Leticia. Ah, porque fue maravilloso. Ella ha sido una persona, desde la enfermería, ella ha sido tan amable en compartirnos. Yo estuve en una charla de ella de farmacología, estuve en la de este seminario. La veo ella tan ansiosa de compartirnos sus conocimientos y lo pensé. Yo pienso que, claro, debemos saber, por ejemplo, que ya no hablamos de una cantidad de términos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, señores cuidados? Porque es que nosotros no hablamos de términos. Nosotros hablamos y estamos trabajando directamente en el cuidado. Y es verdad esa aplicación. Es verdad cómo esta es la explicación de lo que significa una red. De lo que significa que Fernando nos comparte un tema, que Andrea nos comparte el otro tema, que Leticia nos comparte otro tema desde su óptica, desde su país, desde su casa, desde su momento, desde su historia. Y ahí es donde aprendemos. Ahí es donde aprendemos. Las necesidades existen, es muy, digamos, desde la necesidad espiritual, les digo, es todo. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. ¿Cómo necesitaríamos nosotros entender? Entender que estamos cuidando a una persona que tiene muy corto tiempo de vida, que está postrada, que apenas respira, pero que en sus ojos y a través de sus ojos, en esos momentos, nos pide ayuda para una sola cosa, para poder ver una ventana, para poder ver un paisaje. ¿Cómo sabemos nosotros qué hacer? ¿Cómo tomamos la decisión para acompañarlo y hacerlo? Superando los miedos, superando eso de que esto le va a hacer daño. Acuérdese que cuando uno está a punto de morir hay muy pocas cosas que hacen daño. Hay unas cosas claras, en paliativos hemos visto ya cómo son esas preagonías, cómo son esas agonías y cómo al reconocerlas podemos tomar determinaciones. Entonces, es muy importante, yo muy agradecida y les voy a decir que yo estoy aquí más como asistente. He disfrutado este seminario, he disfrutado esas voces, he disfrutado, ¿y por qué lo digo disfrutado? ¿Cómo va a disfrutar uno que le hablen a uno de patologías?
porque ¿saben qué? Porque aprenden a reconocerlas, porque dice, ah, eso es lo que me está pasando a mí. Y esa es nuestra vida, esa es la forma como nosotros hacemos bienestar del cuidado, es como llegamos a nuestras casas, sí, agotados a veces, pero con unas ganas de seguir apoyando y dando este servicio de cuidado. Muchas gracias. Yo siempre les he dicho, en nombre de todas las personas que han cuidado, en las que van a cuidar, en las que se quedan sin cuidar, desde todo ese punto de vista, muchas gracias y sigan con nosotros acompañándonos en aprendizajes, actualizándose, siguiendo adelante y sobre todo compartiendo lo que significa cuidar. Muchas gracias. Gracias, mi doctora Claudia. Yo disfruto Gracias, todo y gracias a todos. especialmente Claudia, Gracias. muchísimas gracias. Creo que aquí estamos ya dando fin con estas tres excelentes charlas de hoy al seminario. Recuerden que estamos cumpliendo 15 años y para el año entrante tenemos unas cosas maravillosas, o al menos desde esta dirección la estamos programando para beneficio de todos. Necesitamos es el apoyo de ustedes, que nos acompañen, que nos permitan, ahí está Claudia mostrando su cuidador, eh, que nos acompañen en todas estas actividades para que crezcamos como organización, como red, como familia y como que cada uno de ustedes se sientan cada día más profesionales en el cuidado. Saben que siempre cuentan con la red latinoamericana de cuidadores para lo que necesiten, para el beneficio de ustedes, para el beneficio de sus familias. Siempre estamos pendientes de esto y ojalá que los próximos 15 años todavía estemos más al lado de ustedes. Un abrazo cuidador a todos, muy agradecido. Aquí nos está acompañando todavía Luis Roberto, está Fernando, Claudia. No tengo más que decir, lo que tú dijiste es lo que queremos, lo que les brindamos y los que esperamos de ustedes. Un abrazo cuidador. Esta no es la despedida por este año. Recuerden que el miércoles de la semana entrante tenemos la charla sobre nutrición, que me imagino que la mayoría de ustedes están ya inscritos. No se la pierdan porque es muy buena y ahí tenemos noticias excelentes para ustedes, para, para lo que vamos a trabajar el año entrante y también unas actividades de investigación que es importante que trabajemos y están ustedes invitados a participar. Desde las encuestas, desde el tratamiento de datos, desde la métrica. Ustedes todos están invitados a participar porque todos ustedes son la red. No es Claudia, no es Luis Roberto, que es el director en El Salvador, Fernando, que es el amigo de la red, Gustavo en México, que es nuestro embajador allá en México. Está el doctor Vega en Puebla, que es excelente. Bueno, ahí tenemos más de 30 profesionales que la mayoría de ustedes lo conocen de primera línea a nivel latinoamericano, que saben qué es el cuidado. Nosotros solamente somos herramientas para apoyarlos a cada uno de ustedes en el país que están. Solamente somos herramientas. El día que Juan Carlos Fernández no esté, la red va a seguir viviendo gracias a cada uno de ustedes. Mil y mil gracias, un abrazo cuidador y vamos para adelante todos. Gracias a todos, muchísimas Perdón, gracias. perdón. Excelente la reunión. Ay, perdón, don Juan Carlos. Yo quiero hablar un segundito con su merced. Perdona, no te oí. ¿Quieres hablar qué? Si quieres, deja de grabar. Una preguntita. Ah, espera, sí, gracias. Espérate un momentico. ¿Puedo?